Imagina ser un niño en el 2011 en Chile y quedarte hasta tarde tomando tecito con tu familia cuando de pronto empieza un programa donde un caballero con un pelo canoso y un chalequito de Ned Flanders va a enfrentar a delincuentes capaces de lo peor. Esto era En su propia trampa, un programa inolvidable de la televisión chilena con un formato que no se ha vuelto a repetir. Pero ¿qué había detrás de este fenómeno de la tele? ¿Realmente ayudó a combatir la delincuencia o era simplemente un show? En este video vamos a hablar del secreto del éxito de En su propia trampa. Espero lo disfruten. Chile está lleno de sinvergüenzas. Todos sabemos que estamos rodeados de personas que se aprovechan de otras de una forma escrupulosa, y pocas veces en realidad tenemos la oportunidad de verlos caer. Por eso muchas veces la ficción es mucho más satisfactoria de ver, porque a diferencia de la vida real, allí los malos siempre pierden. En su propia trampa tomó eso y lo convirtió en todo un espectáculo con cámaras ocultas, historias atrapantes y la figura central de un periodista que era el héroe de todas estas situaciones, el famoso Tío Emilio. Te pillamos, pues, compadre. Yo creo que pocas cosas han calado tan hondo en la historia de la televisión chilena como En su propia trampa, un programa que a simple vista era sencillo, pero con esa simpleza entretenía a todo el que lo estuviese viendo, donde la figura del Tío Emilio hacía que los estafadores y delincuentes temblaran del miedo, o al menos esa era la imagen que intentaban vender. En su propia trampa es un programa del género docu-reality que consistía en mostrar distintos casos en cada episodio, en donde se dejaba en evidencia alguna estafa, coima o algún tipo de robo callejero. Personas que engañaban, que se aprovechaban del sistema, arrendatarios morosos y ese tipo de cosas. El programa contó con 8 temporadas con altísimos puntos de rating, sin contar la gran participación en redes sociales al momento de su emisión. Yo tengo recuerdos de que es de los primeros programas donde la gente participaba con memes en Twitter, en Instagram, mientras estaban dando el programa. Mismo fenómeno que también ocurrió con Manos al Fuego, por ejemplo. Emitido en Chile por Canal 13 desde 2011 hasta 2018, este docu-reality de investigación, comandado por el periodista Emilio Sutherland, también conocido como el Tío Emilio, se dedicaba a exponer estafadores, ladrones y otros personajes aprovechadores dándoles una cucharada de su propia medicina, realizando una broma a modo de dejar en evidencia lo que los malulos hacían. Cada episodio abordaba 2 casos, uno principal, donde se realizaba un seguimiento exhaustivo y se organizaba una estrategia para desenmascarar a los responsables, realizándoles una broma a los estafadores con cámara oculta, y por otro lado, un caso secundario en el que se mostraban métodos de estafa sin intervención directa, solo a modo de exposición. Además, en algunos capítulos incluyeron una sección que se llamó Para que usted no le pase, sección donde invitaban a magos o invitaban a ilusionistas para que vean cómo ciertos carteristas robaban a las personas en la calle y lo hacían de manera sencilla. Cosa que recuerda al programa original, el que toma inspiración en su propia trampa, pero eso lo comentaremos en un momento. Como dije antes, el programa duró 112 episodios durante 8 temporadas, finalizando el año 2018, dejando un importante legado en la televisión chilena, siendo un referente para los programas que buscaban denunciar delitos o ese tipo de cosas. Pero por otro lado, tenemos un grupo de gente que consideraba que este programa no era un aporte realmente, que dichos delitos eran cosas mínimas en comparación a los muchos delitos de cuello y corbata que realizaban los magnates del país, y que por lo tanto este programa no era más que otra forma de idiotizar a los televidentes para desviarnos de lo importante. Y si bien las personas que decían esto tienen un punto, no podemos negar que las personas que salen en este programa existen estos aprovechadores que también hay que denunciar, digo yo, que también nos afectan en el día a día. Y concientizar sobre ello tampoco es que lo vea como un problema realmente. Una cosa no quita la otra, eso es lo que estoy intentando decir. Se dice que En su propia trampa toma inspiración del programa británico The Real Hustle, pero una vez uno ve el programa se da cuenta que en realidad no tiene mucha similitud con este programa. A ver, los objetivos son similares porque en el fondo The Real Hustle también intentaba concientizar sobre las estafas y sobre la gente chanta, pero es más un programa sobre mostrar estafas más que desenmascarar estafadores. En The Real Hustle era el programa quien realizaba la estafa a los transeúntes y también los grababan en formato de cámara oculta, y eso lo usaban para aprovechar de explicarte cómo funcionan las estafas. Pero no recuerdo que en dicho programa existiese un enfrentamiento directo con estafadores reales.
como en esta versión chilena. Entonces, si bien el objetivo entre estos dos programas es más o menos el mismo, la forma de hacerlo era completamente distinta, la verdad. Porque aquí el periodista funcionaba más como un protagonista de la historia, el héroe de la historia que iba a salvar a la gente, el que iba a enfrentar a los estafadores. Primero de forma indirecta haciendo una broma en cámara oculta y luego de forma directa con las cámaras encima. La figura del tío Emilio a esta altura se convirtió en un meme en Chile donde siempre que alguien está haciendo algo malo, recuerda que, oye, el tío Emilio va a aparecer en cualquier momento. Te pillamos, pues, compadre. Pero no podemos negar que en su propia trampa tuvo momentos memorables y personajes que quedaron para siempre. Tenemos los casos de médicos chantas como el Dr. Denzil, un médico chanta que atiende particularmente sin tener ningún título profesional como médico. Como te decía, él dice curar el cáncer y una serie de otras enfermedades que realmente son incurables hasta el momento. El tipo era tan chanta que según su historia había estudiado en Francia y no era capaz de decir en qué universidad estudió y por sobre todo ni siquiera hablaba francés, por mano. Frère, vous parlez le français? Je peux un petit parler la langue, compris, mais... ¿No? En castellano. Y cómo olvidar también cuando el tipo dijo que no era médico sino doctor y cuya diferencia era... Ilumínenos, doctor, por favor. Doctor atiende la salud y el médico atiende la enfermedad. Enfermedad. En la misma línea de doctores chantas tenemos a este otro tipo que también atendía de forma particular en una casa que arrendaba y que más encima no ha pagado nunca. Y ahora, si la plata no está, usted tiene que tener claro que el miércoles igual va a estar toda la plata. Teniendo una deuda millonaria con el dueño de la casa, incluyendo un auto que supuestamente iba a vender, pero el dueño nunca vio la plata. Pues yo le pedí 2 millones de pesos. Llegó con una letra bancaria. ¿Usted no dudó, no desconfió de él? La verdad no desconfié. Y el tipo no estafaba solo, sino que también atendía junto a su esposa, que era una supuesta psicóloga sin título que no hacía terapia, sino que simplemente vendía flores de Bach, en un precio nada bajo para la época. Una pareja de chantas inolvidables que al parecer siguen estafando con otras profesiones. Inflamado. Intestino inflamado. Ahí tapamos caca. Ahí tapamos caca. Pero si hablamos de casos bélicos, y literalmente, no puedo dejar de mencionar el caso del tiroteo en una población narco, donde nuestro tío Emilio va hasta la casa que dice ser víctima de tiroteos de narcos en las afueras de la casa todos los días. Con balazos de grueso calibre y con escopetas. Sin embargo, el plot twist se origina cuando nos muestran en otro canal que esta misma familia también estaban metidos en chanchullos de narcos y que dichos tiroteos se daban por ajustes de cuentas. Hoy por primera vez los vecinos a rostro descubierto explican los motivos de su rebelión y denuncian inédita protección a quien durante años sembró el terror en un sector donde la autoridad nunca pudo imponer la ley. Lo más triste de este caso son los niños que sufren las consecuencias de todas estas tonteras, las verdaderas víctimas de este capítulo sin duda. Mención honrosa, por cierto, el tío Emilio con casco versión Counter-Strike. Sin duda un capítulo donde todos los involucrados, incluyendo un equipo técnico, quedó traumado de por vida. Y hablando de traumas, en su propia trampa también contó con varios episodios sobre acosadores de menores de edad. Y aquí también tenemos personajes que hablaban con chicas menores de edad por internet, y algunos llegaban tan lejos como juntarse con estas menores. Estos capítulos recuerdo que en su momento fueron bastante polémicos, tanto por lo que los viejos cochinos decían, como por los memes que dejaron. Pero bueno, más allá de los personajes y de los momentos memorables y los capítulos bacanes de su propia trampa, quiero que hablemos un poquito de esta, entre comillas, controversia que existió durante la emisión del programa y actualmente también, sobre si este programa era realmente un aporte o simplemente era un espectáculo. Hay cierto sector del periodismo que no considera en su propia trampa un programa periodístico, y mira, más allá de que si lo es o no lo es, yo no me siento en la capacidad para definirlo, la verdad. De partida no soy periodista, yo digo la verdad, no. Bromitas. El punto es que no me quiero enfocar mucho en eso, si era un programa periodístico, si no lo era. Yo lo que quiero que hablemos es sobre la efectividad del programa y si era realmente ético hacer este tipo de denuncias. Por un lado, es innegable que el programa ayudó a visibilizar ciertos tipos de delitos que afectan a las personas en su día a día. Los casos expuestos demostraban lo fácil que era caer en una estafa y, en ese sentido, tenía un valor educativo. Además, en algunas situaciones, en su propia trampa logró presionar a las autoridades para que tomen medidas.
Sin embargo, ciertas personas decían que el programa se centraba en delincuentes de baja escala, dejando fuera a los verdaderos arquitectos del crimen organizado o los delitos de cuello y corbata. Yo puedo estar medianamente de acuerdo con ese statement, pero al mismo tiempo me interesa saber qué opinan ustedes en la caja de comentarios aquí abajito. Otro punto para considerar es la teatralidad con la que se enfrentaba a los estafadores. Si bien la trampa generaba un impacto mediático y dejaba en evidencia a los infractores, la pregunta es ¿hasta qué punto esto era realmente efectivo? ¿Lograban las víctimas recuperar su plata? ¿Los delincuentes cambiaban su conducta? ¿O simplemente quedaban en ridículo en la tele y seguían operando bajo otro nombre? Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿fue un aporte real o no? Probablemente un poco de ambos. Ayuda a crear conciencia sobre ciertos delitos, pero también dejó en evidencia las limitaciones de la tele como herramienta de justicia. Porque lo cierto, hacer justicia en la vida real es un poquito más complejo que simplemente poner cámaras ocultas para que los estafadores se asusten. Al final del día, En su propia trampa fue un programa que supo jugar con los límites entre la denuncia y el espectáculo. Logró exponer a pequeños estafadores y delincuentes y también educar a un público sobre sus métodos. Y en algunos casos incluso presionar para que se hiciera justicia. Pero al mismo tiempo su enfoque en delitos menores dejó fuera a los grandes responsables de la corrupción y el crimen organizado, lo que llevó a muchos a cuestionar su verdadero impacto. Si bien no podemos decir que el programa cambió radicalmente la delincuencia en Chile, sí dejó una marca en la cultura popular y en la memoria colectiva. Nos enseñó que los sinvergüenzas están en todas partes, que hay que estar atentos para no caer en sus trampas, y que al menos por un rato podíamos disfrutar de la satisfacción de verlos enfrentarse a sus propios engaños. Y si les soy sincero, nos vendió un poquito de ilusión, donde finalmente, al menos en la tele, los buenos ganaban. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado el video esta semana. Se viene nuevo material pronto, así que suscríbanse para que lleguemos a los 100.000 suscriptores pronto, por lo menos antes de que finalice el año. Yo ese objetivo me puse este año, llegar a los 100.000 suscriptores este año. También si les gusta mi contenido, recuerden que puede hacerse miembro aquí abajito. Y por supuesto dejar su comentario, dejar su like y hacer que este contenido se siga mostrando para mucha gente. Así que compártelo con sus amigos, compártelo con su mamá, con su perro, con todo el mundo que usted le quiera compartir este video. Eso, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que les vaya súper bien. Chao pescado.